Buenos días, buenas tardes. Estamos justo en el medio del día, así que valen las dos. A todos los que se van sumando a esta primera charla del ciclo. Particularmente, bueno, quien les habla, Camila Juan Suriano, soy parte de los líderes técnicos de inteligencia artificial y ciencia de datos en práctica del grupo Publicis. Así que hoy vamos a arrancar fuerte con IA generativa, contándoles un poco también de mi trayecto. Igual ahí les comparto el QR de mi perfil de LinkedIn, pero he trabajado varios años en la industria de oil and gas y bueno, actualmente me desenvuelvo en el cargo que mencionaba, aplicando no solamente a problemáticas en la industria de la energía, sino también en distintos tipos de clientes como siderurgia, construcción, en fin, un poco de industrias pesadas en general. Siempre, obviamente, tratando con cuestiones de inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa, que es lo que hoy nos conlleva a la charla de hoy. Pero antes de hacer hincapié en lo que es la pregunta, en lo que es el título de esta charla, me gustaría compartir con ustedes un video que muy seguramente algunos ya hayan visto, pero me gustaría tomarlo como punto de partida para lo que va a venir después. Está en inglés, así que después les voy a traducir un poco de lo que dice y a dónde apunta. Ahí está. Yes, it looks like the king is in residence right now. The Royal Standard flag is flying above Buckingham Palace, which is the signal that the monarch is present. How exciting to be there while the king is home. Try and tell me exactly what they're doing right now, please. Right now, the ducks are gently gliding across the water. They're moving in a fairly relaxed manner, not in a hurry. Occasionally, one of them will dip its head under the water, probably looking for food, and then pop back up. I even know when a taxi is coming with its orange light on. I think I'll hail it to get home. Yes, I spotted one just now. It's heading your way on the left side of the road. Get ready to wave it down. Great job hailing that taxi. It looks like you're all set to go. That's a good dog right there, leading the way into the taxi. Buenísimo. Bueno, más allá de que parece un video sacado de un libro de inglés o de clases de inglés, un poco lo que muestra es de una persona no vidente que utiliza una aplicación llamada Be My Eyes, que hoy en día se encuentra motorizada por GPT, que seguramente es un nombre que a algunos les resuena mucho y a otros les resuena sobre todo por ChatGPT, que justamente lo que busca es generar ese asistente, en este caso, que le permite interpretar lo que ve por medio de imagen o video más específicamente, e interpretar, bueno, acciones, movimientos, circunstancias, contextos, en fin, ser los ojos de esta persona que justamente no puede ver. Entonces, en base a este video y a este desarrollo, que es un desarrollo actual y real, un poco disparar la pregunta de, ok, IA generativa, ¿qué es la IA generativa? ¿Qué nos permite obtener como avance, como valor agregado? Y sobre todo, bueno, ¿para qué nos sirve hoy en día para ser más eficientes? Pero más allá de a nivel industria, a nivel empleados y a niveles intermedios, ¿no? También cuáles son los avances que hay en todo esto, y me permito decir, de estas últimas semanas, en todo lo que es relacionado con la IA generativa. Un poco para poner en contexto, o mejor dicho, una base de donde vamos a empezar a tejer los distintos avances que hubo, es el caso típico de un bot, de un chatbot. Yo, por ejemplo, el otro día quería comprar unos zapatos de fiesta para este fin de semana. Entonces, bueno, recurrí a alguna plataforma de e-commerce y esta plataforma me redirigió a un chatbot para justamente realizar todo tipo de consultas de estos zapatos. Justamente esta plataforma de mensajería era bastante enlatada, por decir así, o estaba prefabricada frases de, bueno, hola, estamos aquí para atenderte, qué sé yo. Bueno, eran las 8 de la noche, así que no era una persona, sino justamente un chatbot, con lo cual lamentablemente no pude encontrar lo que yo buscaba, o mejor dicho, encontrar el talle de los zapatos que yo buscaba. Me terminé cansando y me terminé saliendo. En la realidad, la compra no la pude concretar. Entonces, hoy en día, sobre todo en estas temáticas, en chatbots,
chatbots y como van a escuchar después al nombrar asistentes inteligentes, se ha avanzado muchísimo gracias a la IA generativa. De por sí ahora lo que van a ver es una comparativa entre un chatbot, como yo menciono, más clásico, y un asistente inteligente aplicado, por ejemplo, a la venta de zapatos. En este caso, y por eso paré el video, nosotros estamos acostumbrados, bueno, en esta temática o, por ejemplo, en WhatsApps de médicos o lo que sea, a encontrar un listado de opciones y justamente ajustarnos nosotros a ese listado de opciones, ¿no? A ese bot que nos está atendiendo. Ahora, el paradigma hoy en día es completamente distinto. Yo busco que me asista justamente una inteligencia artificial tratando de hacer match con mi necesidad, con mi problema, en este caso conseguir zapatos de determinado talle. Y el trato es completamente distinto, es muchísimo más personalizado, al punto, y es muchísimo más rápido. Entonces es muy probable que este lugar de zapatos, al hacer este cambio, tenga muchísimas más ventas, o por ahí tenga muchísimas menos devoluciones. ¿Por qué? Porque justamente el cliente está muchísimo mejor asesorado, ¿no? Y el trato, como van a ver, es completamente distinto. Es mucho más al objetivo, a pedir el dato preciso, no a meterme en un loop de requisitos en los cuales yo tengo que adaptarme y muchas veces quizás hasta termino declinando lo que sería la compra en sí. Este es el impacto por ahí más patente en cuestiones diarias que nos pasan del día a día y hacia dónde va todo este mundo en cuanto a asistentes, ¿no? Que van a ver dentro de poquito, que va mucho más allá de generar un asistente en un servicio de mensajería. Igual, a todo esto, permítanme ir un poquito para atrás y decir, bueno, para todo bien, todo genial, pero ¿qué es la IA generativa? Para entender qué beneficios me da, tengo que entender qué es. Bueno, para eso justamente tenemos que ir un pasito antes, que es ¿qué es la IA clásica? La IA clásica o la IA predictiva, como nos van a escuchar nombrar a los científicos de datos, tiene que ver justamente con inteligencia artificial aplicada a generar modelos predictivos, predicciones, ¿no? Por ejemplo, predecir el clima, predecir cómo va a aumentar las acciones, predecir cómo va a aumentar la venta de determinados insumos, etcétera. Eso es la IA tradicional, la IA clásica, ¿sí? Para resolver problemas puntuales de predicción en base a el entrenamiento de estos modelos de inteligencia artificial en base a un set de datos, ¿sí? Entonces el modelo aprende y a partir de ese aprendizaje justamente hace la predicción. Ahora, la IA generativa es inteligencia artificial, pero enfocada a crear contenido nuevo y novedoso. ¿Cómo hace esto? Bueno, a partir de algoritmos que se llaman redes neuronales complejas, o también por ahí habrán escuchado hablar de deep learning, que son redes neuronales con muchas capas, ¿sí? Obviamente red neuronal nos retrotrae al hecho de, bueno, el cerebro humano. Obviamente buscamos imitar esa forma de lógica, razonamiento, pero aplicando ese razonamiento a favor de solucionar situaciones complejas. En este caso, la IA generativa, ¿qué es lo que busca solucionar? Bueno, a partir de un montón de datos de distintos tipos, audio, video, imágenes, etcétera, busca generar nuevo contenido. Aprendí lo que es, por ejemplo, como veíamos en el chatbot, ¿cómo son las interacciones que tiene esa aplicación con los usuarios? Bueno, entonces queda preparado para abarcar cualquier tipo de situación, no solamente esa que habíamos visto que teníamos listada, por ejemplo, en el chatbot más viejo. Acá hago un parate igual porque hay algo que me faltó nombrar al principio y es que si surge en el mientras tanto de la charla alguna pregunta, la pueden dejar en un recuadrito que aparece como preguntas y respuestas y al final de la charla le vamos a dar espacio para ir respondiéndolas. Dicho eso, ¿dónde estamos metidos con respecto a la IA generativa y la IA predictiva, ¿no? De por sí, todas estas inteligencias artificiales son una evolución del primer estado del análisis mismo, que es la analítica descriptiva, ¿no? ¿Qué podemos sacar a partir de los datos? Si yo los masajeo, como quien dice, ¿qué jugo o información o valor le podemos sacar? De ahí todo el mundo del Business Analytics, análisis de datos, perdón,
y todo lo demás que sale de la analítica misma de los datos. Ok, eso es lo que podemos llegar a saber a partir de ellos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo podemos predecir lo que va a pasar? Es ahí donde viene justamente la IA predictiva, que era lo que mencionaba en la diapositiva anterior. La IA generativa viene a responder, en realidad, ¿qué puedes hacer por mí? O sea, a generar justamente todo lo que dice ahí abajo, automatizar tareas, generar nuevos contenidos que pueden ser resúmenes, pueden ser insights, puede ser contenido a nivel general como de redes sociales, marketing o asistentes virtuales, que lo que generan justamente es un texto asociado a las preguntas que yo estoy realizando, ¿sí? Y en general, ¿qué es lo que yo busco de todo esto, ¿no? Y de toda la evolución y lo que buscamos también en el día a día? Es, ok, ¿qué podés hacer como inteligencia artificial? Y me van a escuchar hablar como un ente a esta inteligencia artificial porque cada vez se transforma más en una personificación de una persona, de un organismo, de una compañía, ¿no? Y por eso uno tiende a agregarle justamente características humanas. De por sí viene a resolver eso, tareas que uno hoy en día no puede hacer por cantidad de datos, por cantidad de tiempo, por tener que cubrir quizás diferentes tareas en el día a día y que justamente necesitamos que muchas pasen por una segunda prioridad, ¿no? Encontrar justamente a alguien que nos permita soportar tareas que son quizás repetitivas y que consumen tiempo, que tiempo válido y valioso que nosotros deberíamos emplear en analizar y obtener resultados, ¿no? De ser analítico y crítico con eso, con los resultados, más allá del cómo se obtienen. De por sí, la inteligencia artificial generativa, como ven aquí en el gráfico, cuenta obviamente con artefactos y métodos, pero esto en realidad lo que busca es decir, ok, ¿cuáles son los campos en los que la inteligencia artificial generativa está siendo aplicada, entrenada y distribuida? Bueno, obviamente imagen y sonido, se habrán topado con creación de música completamente por inteligencia artificial generativa o generadores de imágenes de, por ejemplo, cuestiones random que queremos generar y hoy en día no son reales porque no han sido generadas. Programación y datos, bueno, acá seguramente si hay científicos de datos en la audiencia, me van a saber validar el hecho de que en cuanto a asistentes de código, de traducción, por ejemplo, de un lenguaje a otro o resolución de bugs, todo lo que es la inteligencia artificial generativa como asistente nos da una ayuda bárbara en este aspecto. Obviamente, lenguaje natural, que lenguaje natural nos referimos al lenguaje que empleamos los humanos justamente, que difiere obviamente del lenguaje que emplean las máquinas, que es unos y ceros, ¿sí? Entonces esa traducción, ese procesamiento, se llama procesamiento de lenguaje natural, que un poquito lo vamos a ver después. Todo lo que es diseño, creación de, por ejemplo, marcos de trabajo, procesos, optimización de procesos y demás, también está aquí metida la IA generativa. Como estrategia vamos a profundizar un poquito más adelante, pero obviamente nos permite acelerar la toma de respuestas, nos permite optimizar y automatizar muchas tareas repetitivas, nos permite tener contenido o material de situaciones que hoy en día no son reales porque son, uno busca evitarlas justamente, como por ejemplo entrenar un algoritmo de video analytics en situación de detección de incendios. Creo que nadie quiere incendiar algo para entrenar un algoritmo, entonces justamente la IA generativa viene a asistirnos en esta parte. Ahora bien, ¿por qué nos interesa la IA generativa? Y acá voy a utilizar una herramienta muy conocida también por, bueno, la gente de marketing en especial, pero por todos creo, que es justamente Google Trends. La IA generativa hoy en día, y se darán cuenta que, a ver si puedo utilizar el puntero, que a partir de, o mejor dicho, luego de septiembre del 2022, empieza a ser un término que está altamente buscado, ya sea por qué es o por en qué puede aplicarse, etcétera. Y como para poner un poco también en contexto, para que entiendan que es altamente buscado comparado con qué, por ejemplo, esta es la búsqueda de Mundial de Qatar 2022, ¿sí? Estamos hablando de que estamos casi al nivel de un evento
internacional como el mundial. Entonces esto claramente atraviesa industrias, atraviesa estratos, atraviesa países. Claramente la IA generativa vino a cambiar el paradigma de todos, independientemente en qué nos desarrollemos, si es en tecnología o es en algo diferente. Ahora bien, también otro término ampliamente buscado es ChatGPT. Creo que todos concordamos en que ChatGPT irrumpió, como yo decía, todos los estratos posibles. Hoy en día, hablar de ChatGPT es posible hablarlo con gente de rango educativo, gente de tecnología. En general, realmente vino a romper todo tipo de paradigma y obviamente fue como el comienzo, si lo queremos ver, de todo lo que fue luego todo este trayecto de la IA generativa, ¿no? De esta revolución tecnológica que hoy nos toca vivir. Ahora sí, algo sumamente interesante y que por lo menos a mí me toca toparme con esta pregunta muchas veces es si nos van a reemplazar. Parece quizás una pregunta tonta, pero realmente se produce y hasta en cierto punto muchos nos hacemos esa pregunta, ¿no? De hasta qué punto nos va a reemplazar la IA o la IA generativa en ciertas tareas. Bueno, esto que están viendo acá es un gráfico basado en un estudio de Stanford, que lo que hace es comparar justamente la inteligencia artificial con las capacidades humanas en diversas tareas, como por ejemplo la clasificación de imágenes, el procesamiento de lenguaje para aplicado a ciertas tareas, bueno, el lenguaje del multitasking, etcétera, etcétera. Y notarán que a medida que está pasando el tiempo, la performance es comparativa con la performance que tiene el ser humano, ¿no? Aunque hoy en día cuesta muchísimo, como verán, ven las curvas que ya sobrepasan el 100% y que se empiezan a achatar y demás, tiene que ver con que todo evolucionó tanto y tan rápido que hasta en cierta forma es medio difícil interpretar cómo es la performance de estas máquinas en comparación con la nuestra, ¿sí? De ahí viene esta complejidad misma. Y asimismo verán que este acuñamiento de curvas cada vez se está acelerando muchísimo más y hay campos que directamente es exponencial, ¿sí? O es sumamente abrupta. Entonces, de por sí, a más tardar, casi todos los rubros o tareas y demás van a estar o van a tener un sustento en parte de inteligencia artificial generativa muy seguramente. Ahora, volviendo a lo que yo les planteé de reemplazar o no reemplazar. Hay una realidad, las tareas que son repetitivas y que se pueden automatizar, se van a automatizar. Obviamente nuestro rol siempre va a ir mutando hacia la criticidad, o sea, hacia ser crítico en cuanto a qué es lo que estamos viendo, qué resultados estamos obteniendo, a supervisar también la performance de esa inteligencia artificial generativa y de cómo llevarla a que produzca los resultados que yo estoy esperando o que yo necesito. Entonces, realmente ese cambio de paradigma de trabajo se está produciendo y se va a producir cada vez más fuerte, ¿no? En diversas tareas. Ahora, también, ¿por qué la IA generativa importa tanto? Bueno, como verán acá, estos números son bastante llamativos y tiene que ver justamente con que el valor que se estima, en base, bueno, a McKinsey y demás, en justamente el apartado que se publicó en junio 2023, es de un 2,6 a 4,4 billones en beneficios económicos anuales y demás. Esto estamos hablando del PBI de Argentina, Chile, Colombia, Brasil en 2022 y seguro me estoy olvidando de algún país, todos sumados, ¿sí? Entonces realmente esto tiene suma relevancia en cuanto a lo económico y estamos hablando de billones, ¿sí? Y esto es del 2023, con lo cual seguramente el número hoy en día es muchísimo más grande de lo que dice acá esta diapositiva, ¿sí? Algo interesante también es en base a Gartner, que para aquellos que no lo conocen, es justamente una empresa de consultorías y asesorías en cuanto a tecnología de la información y suele cada tanto justamente emitir presentaciones y comunicados
en base a encuestas generales. Una de ellas tuvo como resultado justamente lo que estamos viendo acá, del impacto que va a tener justamente distintas tecnologías dentro de 3 años, ¿no? Estimando 2023 como fuente. Obviamente la inteligencia artificial está en el tope, pero también viene acompañada de la digitalización, no solamente la digitalización de la información, sino la digitalización de los procesos, ¿sí? Empezar a justamente generar una forma integrada del proceso completo en sí, obviamente acompañada por la automatización de esos procesos, ¿sí? Y en menor medida, pero no por ello menos importante, todo lo que es analítica de datos, bueno, obviamente todo lo que es plataforma cloud, que viene muy acompañado de dar el espacio y motorizar todo lo que es el desarrollo de las tecnologías que estamos viendo arriba. ¿Sí? Obviamente tenemos otras bastante interesantes que seguramente muchos de ustedes la conocen, como bueno, blockchain, captura de carbono y demás, que de por sí, si bien en la charla de hoy no voy a hablar del impacto ambiental que tiene todo este avance en la tecnología, los invito realmente a interiorizarse porque obviamente el avance en cuanto a la tecnología también tiene aparejado una necesidad de mayor capacidad computacional, ¿no? Y de mayor consumo de energía, bueno, de CPUs, GPUs, etcétera. Así que los invito a todos a también interiorizarse un poco en esa parte, en ese aspecto. De por sí, en cuanto a técnicas aplicadas, hoy en día estamos en un techo de la generativa, en un techo actual, me refiero a que en un tope, mejor dicho, en un tope en cuanto al uso de la guía generativa. Cada vez nos toca más escuchar necesidades que justamente se pueden afrontar con IA generativa, con los asistentes inteligentes que yo mencionaba en un principio de la charla. No solamente IA generativa aplicada a texto, IA generativa aplicada a video analytics, a generación de imágenes, generación de videos. Bueno, muchos habrán escuchado de Sora, por ejemplo, que es justamente el desarrollo para creación de videos completamente sintéticos. De por sí, obviamente, la IA generativa va a empezar a aplicarse cada vez más y de por sí, bueno, empiezan a salir mayores cantidades de IA generativas, ¿no? De hecho, en no sé cuánto llevamos en la charla, 20 minutos. Bueno, de los 20 minutos seguramente alguna IA generativa salió al mercado. O sea, mínimamente una ha salido al mercado. Bueno, técnicas de Machine Learning, sobre todo aplicadas a los tradicionales problemas, por ejemplo, de mantenimiento predictivo, de churn, bueno, distintas temáticas que obviamente a nivel industrial son sumamente importantes. Ahora, obviamente, procesamiento de lenguajes, técnicas de optimización, etcétera, etcétera. Algo interesante de ver que la IA generativa, si bien tiene una columna aparte o está separada del resto, la tendencia es que cada vez se vayan entremezclando muchísimo más estas técnicas, potenciándose entre ellas. Obviamente, ¿de qué estoy hablando? Un asistente inteligente que permita asistir en código es muy probablemente un asistente que va a generar código para una situación, por ejemplo, de mantenimiento predictivo, ¿sí? Entonces, realmente esos dos mundos se van a empezar a integrar, como asimismo las demás técnicas. Entonces, esto va a dejar de ser un problema de IA generativa, un problema de Machine Learning, pasar a ser un problema de inteligencia artificial aumentada, si lo queremos ver así. Algo interesante también es lo que nos toca vivir hoy en día, ¿no? De cómo las estrategias adoptan esta inteligencia artificial generativa en pos del beneficio, ¿no? Bueno, en cuanto a automatización de tareas, como yo decía, lo que si bien dice acá en el cuadro es aumento de capacidad de trabajo, es justamente automatización de esas tareas repetitivas o generar ese contenido, por ejemplo, que hoy en día nos permite acelerar muchísimo más, como por ejemplo obtener minutas automáticamente de una reunión y obtener un resumen con las tareas que uno tiene que hacer. Eso agiliza muchísimo más y obviamente genera que las actividades sean muchísimo más prósperas en todo aspecto. ¿Por qué? Porque yo ya me voy de la reunión con lo que tengo que hacer,
básicamente. No me tengo que sentar a ver qué notas pude tomar o si justamente había alguien abocado a tomar minutas. Hoy en día la tarea de esa persona no va a ser tomar minutas, sino aplicar el pensamiento a, por ejemplo, priorizar tareas. ¿Sí? Obviamente lo que es pronóstico o generación de tareas, de proyectos, de roadmaps, eso va a generar, se va a generar muchísima más agilización, se va a optimizar muchísimo el proceso. Bueno, en casos predictivos, un poco como hablaba en la diapositiva anterior, ¿no? De generar, por ejemplo, contextos o situaciones que para el entrenamiento de mi modelo son útiles, pero que no quiero que se produzcan en la realidad. Obviamente el caso que yo mencioné es muy extremo, pero es importante si se decide, por ejemplo, entrenar un modelo con imágenes generadas por inteligencia artificial, es importante evaluar la calidad de esas imágenes y si son realistas. Y obviamente, en todo caso, que se produzca un mínimo caso de incendio, obviamente hay que monitorear cómo se comportó y muy seguramente tener un segundo tipo de alarma o barrera, justamente porque estos casos son sumamente sensibles. Y si de sensibilidad se trata, obviamente tenemos temas legales que vamos a ver muy seguramente en una charla de este bloque de charlas, que tiene que ver la implicancia de todo este contenido y generación que se produce, ¿no? Bueno, ok, de los derechos de autor, de utilizar la imagen de alguien para generar contenido o utilizar su voz, ¿no? Todo lo legal, el marco legal que tiene que envolver este tipo de generación de contenido y de soluciones. Y obviamente lo que se busca a todo esto es que es excelente que haya un avance en la tecnología, pero también tiene que haber un avance en la educación hacia la tecnología. Por eso es tan importante estos espacios abiertos y de interiorizarse justamente en los avances, porque esto, como les mencionaba, es cross al tipo de industria en la que ustedes se estén desenvolviendo, con lo cual tenemos que generar la capacidad de utilizar esta inteligencia artificial a nuestro favor. Ahora, bueno, ¿qué podemos hacer con esta inteligencia artificial? Seguramente estén pensando. Más allá de los distintos ejemplos que yo mencioné, quédense a nivel general con la idea de que lo que se busca es automatizar tareas repetitivas, pero también se busca optimizar procesos, se busca acelerar justamente la entrega de proyectos, reducir costos, ¿no? De costo de horas hombre, por ejemplo, de lo que podría llegar a ser, bueno, el entendimiento, por ejemplo, de un determinado manual o norma. Bueno, obviamente ahora tienen, por ejemplo, un asistente que puede ir acompañando ese proceso, ¿no? Y agilizando también la inserción de un nuevo empleado a una empresa, por ejemplo. Entonces, esto permite justamente liberar recursos para centrarse en otras cosas que son prioridad, ¿no? En la optimización y demás de procesos, realmente en lo que crea valor en todo tipo de empresa o actividad. Ahora, a nivel general, y esto es muy general porque me falta tocar un montón de puntos, un poco lo que hablaba en la otra diapositiva de, ok, listo. Es importante que no todo es oro, lo que brilla, sino que uno tiene que pensar en qué hay detrás. Hoy en día, si bien se están automatizando tareas, tiene que haber un trabajo exhaustivo de monitorear a ese modelo, de ver cómo son los resultados, de que no alucine. Alucine es un término que se utiliza para modelos de lenguaje, que lo que implica es, como no se lo entrenó con esa información, el modelo busca lo más parecido para responderme, porque no entiende lo que yo le estoy diciendo, sino que entiende las palabras como números, pongámosle, como vectores en realidad, y entiende su contexto. Entonces, en base a eso me responde. Pero muchas veces puede llegar a responderme cualquier cosa. Entonces, es importante, sobre todo, por ejemplo, en procesos que involucren cuestiones críticas, como por ejemplo la medicina o la salud, que tenga un monitoreo y la evaluación de sus resultados sea totalmente a responsabilidad, ¿no? Que sea realmente que uno busque la precisión de esos modelos. Entonces hay mucho trabajo de tunear justamente los modelos generados por IA generativa.
Otra cosa que se trae aparejada de todo esto y de la creación, por ejemplo, de música, de imágenes y demás, es que, como yo les mencionaba, la IA generativa trae detrás entrenamiento con un montón de datos. Y esos datos, por ejemplo, textos, libros, etcétera, son libros de determinadas personas, o sea, tienen patentes, a eso me refiero, tienen autores. Entonces, hoy en día esa pauta del derecho de autor y demás es algo que está en tela de juicio y que se está evaluando justamente, porque el contenido generado es nuevo, ok, pero los datos con los que se los entrenaron no era nuevo y pertenecía a una persona, a una empresa o lo que sea. Entonces, todas estas cuestiones son temáticas que se están hablando hoy en día y que es algo importante también a entender. Asimismo, la transparencia. Van a ver, no sé si por ahí prestaron atención a las imágenes que fueron apareciendo, son todas creadas por inteligencia artificial generativa. Hay un cuadro de texto que dice que eso fue creado por inteligencia artificial generativa, o van a ver también carteles que dicen que son fake, ¿sí? Uno tiene que transparentar que se utilizó inteligencia artificial generativa. No como un contra, sino decir, bueno, esto es lo que se obtuvo, tomémoslo en el rigor de lo que justamente se generó y de dónde vino, ¿no? Obviamente hay que ser crítico en ese aspecto. Y obviamente vuelvo a recalcar de todo esto que hoy en día nuestro rol quizás no es leer ese manual y obtener conclusiones, sino ser crítico en evaluar esas conclusiones que obtuvo la inteligencia artificial generativa. Entonces hay un cambio justamente en el rol que estamos ocupando y muy seguramente haya cargos o empleos que el rol sea muchísimo más fuerte, ¿no? Y que vaya a cambiar casi completamente. Ok, un poco hablando de IA generativa everywhere es justamente un concepto que involucra el hecho de que, aunque no nos demos cuenta, estamos atravesados completamente por la IA generativa, ya mismo en estos momentos. Muy seguramente cerca de ustedes deben tener un teléfono celular, un Smart TV, distintos aparatos tecnológicos, Siri, por ejemplo, puede ser que tengan. Todo eso está potenciado por inteligencia artificial generativa. Mismo en las imágenes que nosotros estamos viendo, tenemos el caso de lo que les comentaba, de los asistentes y de cómo justamente está cambiando toda esa cuestión de los chatbots que son por reglas concisas. La generación de música, ¿no? De contenido nuevo, por ejemplo, de covers de artistas musicales que hoy en día no están y que tenemos la posibilidad de generar canciones inéditas de esos artistas. O justamente una de las aplicaciones que comentaba es con respecto al marketing, no necesariamente se reduce muchísimo el tiempo de generación de nuevas ideas, por ejemplo, pero ahí es donde uno se tiene que poner crítico y decir, bueno, esto se alinea a quizás la misión que yo tengo con esta marca, realmente aumenta muchísimo más las posibilidades y las ideas, pero también tenemos más ideas entre las cuales elegir y también hay que empezar a setear criterios, ¿no? Se darán cuenta que siempre hago el switch de cómo cambia el paradigma en los distintos roles de aplicación de IA generativa. Yendo a algunos ejemplos, y son uno de ellos un ejemplo real, por ejemplo, la aplicación de IA generativa en generación de distintas imágenes satelitales con distintas evoluciones de óxido en techos, ¿no? Y me preguntarán, bueno, ¿pero para qué sirve eso? Bueno, por ejemplo, sirve para alimentar un modelo que justamente lo que busque es detectar el grado de corrosión que tienen esos techos antes de justamente aplicar mantenimiento, ¿no? Y nos permite justamente poner un límite de decir, bueno, cuando lleguemos a tal grado, es un grado crítico para nosotros y vamos a tener que justamente planificar el mantenimiento de esos techos. Asimismo, un poco como les mencionaba, detección de incendios, obviamente se pueden generar imágenes de incendios que sean sintéticas. Esto que están viendo acá es una imagen sintética,
por eso dice fake. Asimismo, la de arriba, de una inundación de un almacén, que obviamente creo que los dueños de este almacén no van a querer que se produzca realmente, pero que si están en una zona, en un bajo, por ejemplo, en el que puede llegar a pasar que se inunden por el río, por lo que sea, o por la fuente de agua que tengan cerca, les es interesante captar las primeras corrientes de agua que ingresen en el almacén. Obviamente esto es un grado exagerado, ¿no? Pero hoy en día estamos en la posibilidad de obtener hasta mejores imágenes que estas que ven acá y con muchísima mejor calidad, con lo cual el modelo es muchísimo más preciso en la detección de estos fenómenos. Otro caso, por ejemplo, y esto no es una imagen fake, pero para traerla a modo de ejemplo, es por ejemplo los derrames de petróleo en el mar, en el agua, ¿no? Esto se puede llegar a detectar también por vía de imagen satelital y detectar un derrame en sus primeras instancias, ¿no? Como una perturbación justamente en ese lugar, en esa posición, en el piso marino, ¿no? En el piso marino no, me refiero al mar en general, perdón. O por ejemplo, otros casos, antes de meterme en lo que es esta diapositiva, que podrían ser más banales, como decir, bueno, necesito un asistente que me determine la rutina, por ejemplo, de entrenamiento para esta semana, o el set de comidas saludables sin TAC que puedo planificar justamente para el mes que viene. Bueno, justamente esa sería el lado B, si lo quieren pensar, del disco de las aplicaciones, por ejemplo, de IA generativa y más personales. Ahora, estos términos ya los estuvimos más o menos hablando, pero los quería bajar un poco más a tierra. Procesamiento del lenguaje natural, como les decía, tiene que ver con cómo las máquinas entienden justamente cómo nosotros nos expresamos, ¿no? No solamente entendimiento de textos, sino a partir de ese texto y ese entendimiento, poder generar, por ejemplo, traducciones, generar resúmenes, encontrar los puntos importantes, encontrar la lógica que subyace en el texto y demás. Asimismo, los modelos que están adaptados para esas funciones son lo que se llaman modelos grandes de lenguaje o LLMs. ¿Sí? Estos modelos están diseñados para el procesamiento del lenguaje natural y fueron entrenados con muchísima cantidad de datos. Uno de ellos es GPT, que lo estuvimos nombrando, pero hay muchísimos modelos, Llama, Gemini y muchísimos más. Pero lo que buscan justamente es generar ese procesamiento de lenguaje y, por ejemplo, detectar tópicos, obtener resúmenes, traducciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo trabaja esto? Un poco lo adelanté, pero tiene que ver con que las palabras, a grandes rasgos, o secuencias de palabras, se traducen a vectores numéricos, y esos vectores numéricos van justamente conectados por similitud, ¿no? ¿Qué tan cercanos están esos vectores? Bueno, ¿qué tan similares son esas palabras en cuanto al contexto mismo? Como decir banco y plaza en el contexto justamente de una salida al exterior en una plaza, ¿sí? Ok, bueno, modelos de GPT. Como había nombrado, GPT es un modelo de tipo LLM. Más conocidos para los que los utilizamos, tenemos los modelos de GPT 3.5, que ya quedó viejo, GPT-4, GPT-4 Turbo, y el que salió hace menos de 2 semanas, que es GPT-O, que muy seguramente la gran mayoría de los que están hoy en día lo habrán escuchado, que vamos a hablar un poquito más después, que justamente son los que llamamos modelos multimodales. ¿Sí? No solamente es, por ejemplo, ingreso texto, me da texto, sino que puedo trabajar a partir de imágenes, videos, lo que sea, y devolverme texto o devolverme imágenes, en fin, hace un mix entre todos ese tipo de formatos de entrada y de salida. Ahora, principales características, más allá de las que nombré, me interesa profundizar en una puntual, que es la última, que es customizar mediante técnicas de prompting. Prompting o prompt, justamente, es la instrucción que yo le doy a ese modelo de lenguaje para generar determinada acción o obtener determinada información. Eso es un prompt, la instrucción, que por ejemplo para los que utilizan ChatGPT u otro modelo de lenguaje,
es, por ejemplo, bueno, necesito que me des 3 ideas para crear la próxima campaña de verano, por ejemplo. O necesito ideas para organizar un proyecto que dura 2 meses en tal temática, ¿sí? Entonces, la instrucción en sí se llama prompt y la técnica de optimizar ese prompt, generar un prompt que obtenga los resultados que yo busco, se llama justamente prompt engineering, ¿sí? Que tiene que ver con cómo obtengo yo los resultados que estoy buscando. Para todo esto, hay recetas o hay pautas que tienen que ver con qué elementos contiene esa instrucción que yo le doy. Bueno, obviamente le tengo que dar la tarea, pero también le tengo que dar el contexto, ¿no? A ver, listo, ¿yo qué necesito? Necesito que me des, por ejemplo, las comidas para la semana que viene, para planificar las comidas la semana que viene. Si yo no le digo que, por ejemplo, soy celíaca o que necesito que tengan tantas calorías o lo que sea, me va a dar, sí, una planificación cualquiera, pero no va a estar adaptada completamente a lo que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, es ahí cuando uno tiene que incorporar el contexto de lo que necesita. Datos de entrada, en el caso obviamente que se trabaje con, por ejemplo, documentación, imágenes, un poco que lo que comentaba de los modelos que son multimodales. Obviamente es probable que lo ingrese como documentación o que lo ingrese mismo en ese prompt que yo estaba mencionando, ¿no? A partir de este texto, y le ingreso el texto, necesito que me hagas un resumen de las ideas principales, ¿sí? Entonces, justamente eso hace referencia a los datos de entrada que yo estoy ingresando. Y obviamente tengo que ser específico con lo que yo quiero de salida. Volviendo al ejemplo de la planificación de las comidas, es necesito los almuerzos y las cenas para los 5 días de la semana que viene, basado en estas condiciones o nuestras restricciones alimenticias, ¿sí? Algo interesante es que no voy a necesitar siempre todas estas patas para obtener lo que yo estoy buscando, pero cuanto más específico sea en lo que yo necesito, más cercano seguramente sea el resultado que me dé justamente ese modelo de IA generativa, ¿no? De gran modelo de lenguaje. Ahora unos ejemplos nuestros de práctica en aplicación de, en estos casos, hoy en día creo yo que a medida que pasa el tiempo todo va quedando medio viejo por cómo avanza, ¿no? Pero bueno, estos fueron unos primeros desarrollos justamente con modelos de lenguaje que lo que buscaba era a partir de una determinada base de datos obtener respuestas a preguntas comunes. Imagínense, por ejemplo, el caso de preguntas comunes a recursos humanos, ¿no? Que suelen ser casi siempre el sector que más preguntas comunes y típicas reciben de los empleados, ya sea vacaciones, de licencias, etcétera, etcétera. Bueno, justamente la inteligencia artificial generativa permite justamente asistir a estas preguntas, evitando que haya una persona detrás que tenga que entender la pregunta, buscar la documentación necesaria para responderle y demás. Y asimismo, algo interesante a todo esto es que al cargar la documentación con la que se alimenta este asistente de forma actualizada, no hace falta que yo justamente le diga al modelo, bueno, tenés que contemplar esta nueva situación que se agregó, este nuevo apartado y demás, porque ya lo comprende a partir de la documentación actualizada con la que se entrenó, o mejor dicho, con la que se reentrenó, ¿sí? Es importante igual, como yo digo, y como decía hace un rato, el monitoreo justamente de estas salidas y de cómo se comportan los modelos en ese cambio, ¿no? Asimismo, bueno, otro caso es asistentes de visitadores médicos en cuanto a consultas de recetas de, por ejemplo, imagínense de, no sé, X situación que ustedes tienen un estudio que no vieron en su vida. Bueno, ¿dónde me la tengo que hacer? ¿Con qué especialista tengo que hacérmela? ¿En qué lugar o qué sede cubre mi obra social? Bueno, todo este tipo de cosas pueden resolverse mediante un asistente inteligente. Asimismo, un poco el caso que les mencionaba, de por ejemplo, si quiero crear una rutina de ejercitación, me puede otorgar justamente una rutina descripta en las condiciones que yo establecí. Ahora, buenísimo. Todo esto genial, pero ¿dónde estamos parados hoy? Estamos parados en lo que se conocen los modelos multimodales, ¿no? Y creo que un gran representante hoy en día de esto es justamente GPTO. To try out some of their new Bueno, vamos technology. So we're curious about how good it might be at a ver si tutoring deja someone in pausarlo este math muchacho. on Khan Academy. So Acá está.
GPTO, para aquellos que lo vieron y para aquellos que no, es justamente, la O es de Omni, tiene que ver justamente con esa multimodalidad. Este ejemplo que les traigo acá de este video tiene que ver también tiene un impacto fuerte con el aprendizaje. Y un poco lo que hablábamos, ¿no? En un principio de ir acompañando un poco nuestra conexión con la tecnología. Algo que viene siendo un tema que se trae sobre la mesa y se discute bastante es cómo es el impacto que tiene la IA generativa en el aprendizaje. Asimismo, bueno, si nos retrotraemos unos años atrás, fue el hecho de cómo el celular influye, ¿no? En el aprendizaje en las escuelas, en las aulas. Bueno, imagínense este tipo de asistentes aplicado a la educación. Obviamente, este ejemplo que les voy a mostrar, hay muchos más ejemplos de GPTO en la página de OpenAI, que los invito a ir, visitarla y verlos. Tiene que ver en cómo asistir, por ejemplo, a un estudiante de matemáticas en base a una imagen, a un problema puntual, en este caso de trigonometría, cómo asistirlo a que obtenga determinado cálculo sin necesidad de darle la respuesta, ¿no? De generar una tutoría en ese caso, que es el ejemplo que ahí les voy a proyectar. OpenAI invited myself and my son Imran here to try out some of their new technology. So we're curious about how good it might be at tutoring someone in math on Khan Academy. So let's get it started. It's loading up. All right, make sure it can see our screen. Actually, in this format, Hello there. I'm here with my son, and Bueno, ahí me sacó, pero se los vuelvo a poner desde acá. I'd love you to tutor him on this math problem, but don't give him the answer. You can ask questions and nudge him in the right direction, but I really want to make sure he understands it himself. And he's here in the room, so you can talk to him directly. Of course, I'd be happy to help. Let's look at the problem together. Can you first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha? All right, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Perfect. Correct. Now, looking at the triangle, which side do you think is the hypotenuse? Really, Remember the hypotenuse? I'm not totally sure. I think it might be this one, but I really am not sure. This side AC. You're close. Actually, side AC is called the adjacent side to the angle alpha. The hypotenuse is the longest side of a right triangle and is directly opposite the right angle. Can you find which one is the hypotenuse? Oh, okay, I see. So I think the hypotenuse is this really long side from A to B. Would that be correct? Exactly. Well done. Now that you've... Bueno, imagínense las distintas características que están implicadas acá. O sea, se está captando una imagen, se está interpretando el problema, se lo está guiando. Si se dieron cuenta, una de las características que tiene GPTO, más allá de las voces más humanizadas y del tiempo de respuesta, que es algo sumamente importante, es el poder interrumpirse si alguien está hablando puntualmente y entender de qué se trata la problemática solamente con la imagen y asimismo entender lo que la persona está proponiendo como solución, ¿no? En este caso, como en muchos otros, imagínense el poder de cada uno tener un tutor que esté asociado al problema puntual que uno tiene que afrontar y justamente optimizar el proceso de estudio y de incorporación de nuevas temáticas. Bueno, claramente esto es sumamente disruptivo, pero esto está pasando hoy. Lo más interesante de todo también es que esto no tiene límites y esto que les estoy mostrando es hoy. No sabemos realmente para dónde puede llegar a escalar todo esto en un futuro no muy lejano, pero sí sabemos que hoy en día, así mismo como yo les mostraba en un principio de Be My Eyes, todo este avance de la inteligencia artificial generativa trae aparejado muchísima más integrabilidad de distintos
justamente segmentos de personas, ya sea de problemas de visión o auditivos, porque también esto permite, por ejemplo, traducir en vivo, ¿no? O mismo barreras idiomáticas, como por ejemplo este video que no tiene subtítulos. Bueno, si ustedes tuvieran la aplicación de GPT, por ejemplo, en sus celulares, podrían traducirlo en vivo. Mismo generar justamente mejor calidad de imagen en videos o de aislar, por ejemplo, audios grabados en cafeterías o lo que sea. Imagínense esta tecnología aplicada en pos de esa necesidad también. Asimismo, un poco yo anticipé, pero ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de GPT-O? Estamos hablando de una multimodalidad nativa y esto tiene que ver con lo que yo les mencionaba, de poder ingresar texto, voz, videos y obtener cualquier tipo de formato, ¿no? Obviamente esto haciéndolo muchísimo más integrable con distintos tipos de tareas que uno tiene que cumplir. La latencia reducida no es un tema menor. Hoy en día estamos trabajando en varios proyectos que tienen justamente implicancia con inteligencia artificial generativa, más específicamente con modelos de lenguaje. Los tiempos de latencia son sumamente importantes, sobre todo cuando se está trabajando con mucha cantidad de información. Así que no es un tema trivial para nada, en lo más mínimo. La interacción natural, esto va en pos de que cada vez la interacción con inteligencia artificial se busca que sea en un contexto muchísimo más humano, que la voz sea muchísimo más humanizada, que de por sí, bueno, no mostré videos, pero hay opción también de que la tonalidad o la actitud sea completamente distinta. Entonces, realmente podemos encontrar algo hiperpersonalizado para la necesidad que nosotros necesitamos. O sea, hoy en día también se está hablando mucho de eso, de la hiperpersonalización que tienen o que se puede obtener mediante este tipo de modelos. Traducción instantánea, bueno, eso lo había comentado, que también es una de las aplicaciones. De por sí, bueno, nos va a abrir muchísimo más las posibilidades en cuanto a barreras idiomáticas, ¿no? En cuanto a entendernos muchísimo mejor. Y capacidades de visión mejoradas, bueno, como lo habrán visto, fue capaz de entender también un problema de matemáticas a partir solamente de una imagen, sin necesidad de explicarle de qué se trataba. Algo también que surgió hace poquito, y no quería dejar de mencionarlo, fue el lanzamiento de Copilot Plus PC, que justamente habla de computadoras que ya tienen incorporada la parte del asistente de Copilot y asimismo tienen muchísimo más motorizadas sus capacidades, ¿no? En cuanto a la aplicación de NPU, en cuanto a tiempo de procesamiento. Imagínense que también tiene la capacidad de aprender de nuestras interacciones, ¿sí? Entonces tiene memoria de aquellas interacciones en las que estuve. Y si yo apago la computadora y vuelvo el otro día y pongo que quiero seguir trabajando en lo que me había quedado y en las ideas que estábamos pensando, continuamos sin ningún problema, ¿sí? Entonces, esto no tiene límites. Realmente, bueno, este lanzamiento de Microsoft fue algo de relativamente hace poco y dispara un poco eso que les mencionaba, ¿no? De que los avances tecnológicos también tienen que necesariamente ir acompañados de un avance en cuanto a la motorización, en cuanto a la capacidad computacional. Yendo a conclusiones muy generales de lo que estuvimos charlando, la IA predictiva, a pesar de que algunos piensen que quizás queda como en una segunda posición o en una tercera posición, sigue siendo igual de importante. Como mencionaba en un principio, la tendencia de lo que se está viendo es que cada vez va a estar todo muchísimo más integrado, no solamente en cuanto a herramientas, tecnologías y demás, sino también en cuanto a metodologías. Entonces vamos a estar hablando de inteligencia artificial, más allá de IA generativa o IA predictiva, pero sí es una rama que claramente tiene muchísimo para explotarse y muchísimo para potenciar también. La IA generativa es una herramienta revolucionaria en muchos aspectos y como les decía, es cross a industrias, a roles, a tareas. Realmente vino acá para patear el tablero y realmente estamos en el medio de una revolución tecnológica con respecto a esto. Y creo yo que lo más interesante de todo también es que
estamos viviendo esa revolución y hoy en día no estamos viendo el techo de hasta dónde podemos llegar a llegar justamente. Así que creo que me quedé con nada, unos minutitos para la parte de preguntas, pero antes de pasar a las preguntas de por sí, esta fue la primera charla de un ciclo de charlas. La siguiente va a ser el 26 de junio y va a estar relacionada con Copilot en Microsoft Fabric, así que están sumamente invitados a participar en esa charla. Así que, si me permiten, dejo de compartir y voy a las preguntas. Ahí no sé, María Sol, tenemos unos minutitos, ¿no? Como para Sí, responder. podemos responder. Buenísimo, bueno. A ver, Primer pregunta. ¿Los modelos actuales como Gemini, ChatGPT, etcétera, son modelos de IA clásica o entran dentro de la categoría de IA generativa? Bueno, esa particularmente creo que quedó medio respondida, pero sí, es IA generativa. IA generativa de texto. Digo de texto y medio que me río porque, bueno, vamos al mundo multimodal. Entonces vas al mundo de la IA generativa multimodal. Así que sí, aplica a esa respuesta. ¿Hay casos de uso que sean específicos para la IA clásica o a diferencia de la generativa? O ya con el estado de avance de la IA generativa, se deja usar la clásica y se aplica a todo IA generativa. Bueno, un poco lo respondí al final y tienen que ver con esto de que se van integrando justamente las distintas soluciones, ya sea estos dos mundos, estas dos ramas, para potenciarse entre sí. Entonces, si bien hoy en día hablamos y hacemos la distinción de IA generativa y de IA predictiva, muy seguramente a corto plazo ya no hagamos más esa distinción. Así que hoy en día sí lo dividimos, pero muy probablemente en un futuro no tengamos que hacerlo. Y otra pregunta, ahí bueno, de Cristian. Saludos, Cristian. Gracias por sumarte, Cristian de Techin. ¿Cómo me dice el ROI de todas estas soluciones que le incorporamos IA generativa? Tiempo recuperado, calidad de datos, incremento de compliance, tiempo de decisión. Nos cuesta medir el retorno de estas soluciones en cuanto al ROI. Sí, claramente ese es un tema súper importante y sobre todo hoy en día, al tener que traer la IA generativa como una solución viable, tenemos que ser capaces de demostrar justamente cómo es o cuál es el beneficio que nosotros estamos incluyendo. Yo creo que una de las métricas más concretas en estos casos es el tiempo que a vos te demoraría hacer una tarea sin IA generativa y cómo sería con IA generativa. Entonces ahí directamente haces la traducción a horas hombre. En el caso, por ejemplo, de uno de los trabajos que nos tocó hacer, que es IA generativa aplicada, por ejemplo, a generación de casos de prueba, teníamos la estimación del tiempo que demoraba justamente en generarse esos casos de prueba, que eran a veces dependiendo de la extensión puntual, quizás 2 días o un poquito más de una determinada persona. Bueno, en el caso de la IA generativa aplicado justamente en estos casos, era cuestión de segundos. Entonces, ahí directamente tenés el beneficio sumamente explícito, ¿no? Y concreto en cuanto al tiempo que justamente se resumió a unos segundos. ¿Sí? Así que obviamente hay muchas más métricas, pero hoy en día en cuanto al tiempo me parece que es la más relevante. En cuanto a automatización también de tareas, un poco repercute en el tiempo que se pueden llegar a desarrollar proyectos. Pero también es interesante el hecho de que quizás hay menos tiempo aplicado a la tarea, pero hay más tiempo abocado al entrenamiento y a la orientación del modelo. Así que es algo que por lo menos hay que poner en balanza, ¿no? Y creo que es la última pregunta que tenía. Igualmente,
más allá de todo, queda mi contacto por cualquier consulta que quieran realizar y bueno, les agradezco a los que se tomaron el tiempo para poder estar en esta charla.